Regalarle. Bueno, pues este sábado 11 de octubre, como mañana pasado, estamos preparando pues todas las autoridades de la comunidad de San Jauira, como también el pueblo en general, para la primera feria comunitaria autóctona del pescado. O sea, esto lo estamos haciendo con la finalidad de hacernos conocer el pueblo en general, con todos los pueblos comunarios, incluso con los que están también en la ciudad de La Paz también, y así también con el sector que está alrededor de la comunidad de San Jauira, como por ejemplo Guatajata, Batallas, diferentes sectores. Entonces, de esa manera nosotros allá quisiera que todo el pueblo en sí vengan, como también acá los diferentes ciudadanos también de La Paz pueden estar presentes para que se puedan servir unos ricos platos, como va a ser el guayaque, va a haber también trucha, guatía, que es de lo más rico que se sirven allá. También al mismo tiempo va a haber también para todos los niños, también para el público en general que va a estar allá, va a haber juegos inflables, también va a haber paseos en botes, en lanchas. Asimismo también el pueblo está preparando también conjuntos autóctonos, donde va a haber premios a los ganadores van a tener diferentes premios también allá. De esa manera también, una vez que concluya todo eso, también va a haber diferentes actividades también, por ejemplo va a haber diversiones, participación de diferentes pueblos también donde van a tener que participar para llevarse algún premio. Eso estoy viniendo, hermano. Wali que Gilata Gonzalo, Jayu Kamato, pues ahora que Gilat Culiacanaca, Marca Chirinaco, Manacasa, Jutant Abhamsasina, sábado, Rua, y hasta Chalua, ¿no? Hachacato Apasini, Kunaiman, Yana Kayo Canuñez, Tani, Cat Hypotokerosinas, Tocht Avinaka, Harasina, Kuna Pacharos, Kalant Abhata, Kaukan Canis, y Nasach Avenida Chine, Plaza Chin, Hanuka, Canchan Carachispa, Gilata Gonzalo. Bueno, el lugar va a ser en la cancha natural. Tenemos dos canchas, una es la cancha natural y la otra es la cancha sintética, y es artificial, pero lo vamos a hacer nosotros en la cancha natural, donde está el lago, principalmente el lago que está cerca. Ahí lo vamos a hacer a partir de las 9 de la mañana, ya va a empezar la atención, ya primeramente con la inauguración, y posterior a eso va a haber los diferentes platos que he mencionado. Wali que ver y hasta Cuyacanansi, Asquispao Chaluat, Jeje, Hanuka, Pap, y Magtasiris, Logris, Huchant, Iris, Sarawaña, Asquispao Cuyacanansi. Claro que sí, hermano, también. ¿Cómo llegamos al municipio de San Jauira? Por favor, un costo predeterminado del pasaje. Por favor, informarnos un poquito acerca de eso para ir cerrando. Bueno, acá sale desde este lugar de Río Seco, desde la extranca de Río Seco. Ya. Ahí tenemos ahí arriba una terminal provincial, Sí. que va, pero los días sábados y domingos no atienden En la oficina, ya. Entonces directamente tienen que estar en la extranca de Río Seco ahí abajo. Entonces de ahí hay movilidades que van directamente a Guatajata, hasta Tiquina van. El pasaje solamente es 9 bolivianos, llegar hasta San Jauira. 9 bolivianos, el lugar de recorridos mayormente es 45 minutos. A 45 minutos ya usted ya va a llegar, y ahí ya va a haber directamente, va a haber mucha multitud. La carretera es al lado. Al lado es la cancha, como le he indicado. Natural. Entonces, ahí vamos a estar esperando, también va a haber músicas también. Va a haber músicas también, entonces va a ser un lugar muy atrayente, donde es la primera vez que vamos a hacer nosotros en San Jauira. Esto es con la finalidad, como le he indicado, de hacernos conocernos con todo el pueblo de Bolivia. Muy bien. Gracias, hermano Freddy. También ahí tuvimos la invitación. No, así va Gilata Gonzalo, Wali que ya está sábado Suxana Camarta Parakit, Wali que Gilata Gonzalo, y que sin Camapan. Muchas gracias, hermano. Les esperamos ustedes también, hermano. Ya Jota vaya ya está